los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irreversiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Decía que es un mensaje duro porque ciertamente está hablando aquí de manera fuerte, de manera directa. Jesús nunca se caracterizó por ser una persona que le diera vuelta a la situación. Él siempre se caracterizó por hablar las cosas directamente, atacar el problema de la situación. Pero antes de proceder con esta predicación, y para tener un mejor entendimiento de lo que el Señor desea que aprendamos, primero que todo analicemos el significado de la palabra tradición. La palabra tradición es transmisión de noticias, composiciones literarias, doctrinas, ritos, costumbres, etc. Es decir, que muchas veces esas costumbres, esas tradiciones son heredadas por nuestros padres a los hijos, a los nietos, y así se va de generación en generación. Así que por definición vemos que la tradición es una costumbre o es un rito que se lleva a cabo de generación en generación. Con esto en mente, creo que ya nos queda más claro lo que es una costumbre. Cuando leemos este capítulo desde el inicio, vemos que en este momento de la historia los discípulos de Jesús estaban siendo criticados y condenados por aquellos fariseos. Los fariseos les acusaban de no observar las tradiciones del pueblo. Y entonces Jesús tomó la oportunidad para demostrarles a ellos y a nosotros dos puntos bien importantes. El punto número 1: la tradición nos aleja de Dios. Por eso es que Jesús les respondía diciendo: hipócritas, porque estaban poniendo por encima una tradición antes que el mandamiento de Dios. Los fariseos eran un grupo de religiosos que ejercía gran influencia en ese entonces. Estamos hablando acerca de un grupo religioso que creían en un Dios personal, y en las escrituras como la palabra de Dios. Pero siempre que encuentro un pero, es que algo no está bien. Pero que, como podemos ver aquí, Jesús no dice que ellos le estaban haciendo las cosas mal, sino que les añadían a la palabra de Dios. Ellos añadían reglas, añadían regulaciones, rituales, ceremonias a lo ya establecido por Dios. Y con esto ponían resistencia para que todos los fieles no cumplieran con esa ley. En muchas ocasiones hacían esto para su propia conveniencia, como hoy en día. ¿Cuántos han escuchado? Los diputados hacen sus reformas, hacen sus cambios para beneficiarse a ellos mismos. En toda ocasión causaban que las personas se acercaran a Dios, no, se alejaran de Dios, por esas costumbres que ellos tenían de añadir aún más y más
regla sobre regla, condición sobre condición. Tenían la apariencia de ser justos, pero su corazón estaba lleno de iniquidades y de inmundicias. Esto es lo que nos da a entender Jesucristo cuando les habla de esta manera. Desdichadamente en la iglesia de hoy existe un gran número de personas en ambos lados del púlpito, de aquel lado y de este lado, iguales que los fariseos. Permítanme ilustrarle este punto para no confundirnos. Déjeme explicárselo de otra manera. Creo que aquí todos conocemos lo que significa ser un agente secreto, ¿verdad? O detective privado. Todos hemos visto por al menos una ocasión alguna película de Hollywood donde los detectives privados se infiltran en ese grupo de criminales para atraparlos. Pero al entrar a ese grupo se profundizan tanto que terminan por caer en esas redes y volverse uno de ellos, y les cuesta mucho trabajo regresar a su vida normal. En toda ocasión, estas personas, agentes de la ley, son hombres y mujeres de alta integridad. Por dentro, personas de buenos principios, respetables y honorables. Pero al comenzar su asignación encubierta, tienen que aparentar otra cosa. Es sumamente peligroso, porque cuando ellos quieren regresar, como lo decía anteriormente, les cuesta trabajo dejar esa vieja manera en que lo estaban haciendo. Ya adoptaron esa costumbre para ellos mismos. Ahora les pregunto, ¿conoce usted algún agente encubierto en la iglesia cristiana? Ya sé que algunos están pensando que esto es algo que no existe. Pero te digo que hoy en día existen numerosos cristianos encubiertos en el pueblo de Dios. Eso es algo que debiera de suceder en el pueblo cristiano. El cristiano no está llamado a trabajar encubierto. Todo lo contrario, está llamado a trabajar en la luz. Como lo mencionaba Alexis en la escuela dominical esta mañana. Pero desdichadamente, seguir tradiciones y costumbres establecidas por el hombre causan que un gran número de cristianos escondan esa luz y otros se apaguen por completo. Y es exactamente por esa razón que como fieles cristianos todos tenemos que prestar mucha atención a las advertencias que nos hace Jesucristo. Si aquellos que nos rodean nunca han escuchado la palabra de Dios de nosotros, si aquellos que nos rodean nunca han visto algo diferente en nosotros, si aquellos que nos rodean nunca han visto un cambio desde que llegamos a los caminos del Señor, entonces debemos reconocer que estamos desarrollando un papel que no nos corresponde, de cristianos encubiertos. Estamos apagando esa luz. No estamos dejando que esa luz salga de nosotros. Si decimos que ya recibimos a Cristo y que andamos en luz, esa luz debe reflejarse. Ahora pregunto, ¿debe un creyente permanecer en silencio al ver injusticia, depravación o inmoralidad en falsas palabras de Dios? Yo creo que no. Yo creo que no. Tenemos que aprender a reconocer las oportunidades que nuestro Señor
nos otorga para avanzar en su reino. Si te llamas cristiano o cristiana, o me llamo a mí mismo cristiano, pero la tradición o la costumbre es más allá, y terminas por cada viernes, después de que sales del trabajo, ir y embriagarte como costumbre. Cuidado, porque estás alejándote de Dios y corres ese riesgo como esos detectives privados de no poder regresar. La palabra que leemos les decía: también invalidáis el mandamiento de Dios para vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga muera irreversiblemente. Pero vosotros decís: basta con que un hombre al padre o a la madre le diga es Corán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Aquí vemos nuevamente cómo Jesús les declara la verdad. Ellos acusaban a los discípulos de faltarle al mandamiento de Dios, no, al mandamiento de los ancianos, a los mandamientos que ellos mismos habían puesto como costumbre. Mientras que ellos, y aquí es un punto bien importante, mientras que ellos le faltaban al mandamiento de Dios, ellos estaban realmente faltando al mandamiento de Dios. Esto es porque ellos habían agregado una ley que permitía que el pueblo violara esa ley de Moisés, esa ley que Moisés les había dado, que les había entregado de parte de Moisés, no, de parte de Dios. Dios se le entregó a Moisés para que se le entregase a su pueblo. La tradición de los ancianos les conducía a pecar en contra de Dios. Fíjense bien cómo era la cosa. La palabra corbán, un sacrificio u ofrenda a Dios. Cuando una persona donaba o dejaba una herencia, simplemente pronunciaba las palabras: mis bienes son corbán. Y estas palabras eran consideradas como una declaración oficial y ataba a la persona legalmente. Fíjense, una vez que esta declaración era hecha, todos los bienes pasaban a ser propiedad del templo. El grave problema que existía es que los líderes religiosos trataban de conseguir este tipo de promesas o declaración aún de aquellos que tenían padres y miembros de familia que necesitaban ayuda. Y eso es algo que conducía a la persona a completamente violar la ley de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué violaba la ley de Dios? Porque conducía a la persona a violar el deber básico de cuidar de la familia. Decía: honra a tu padre y a tu madre. Al ellos decir: mis propiedades, mis herencias son corbán, es decir, ya están separadas para el Señor, no te puedo yo ayudar, ellos estaban aplicando una ley que el hombre había puesto, y con ello estaban invalidando una ley que Dios había puesto de decir: honra a tu padre y a tu madre. Como les dije al inicio, existen numerosas tradiciones. Todo pueblo tiene una tradición, algo diferente. Todos tenemos algún día cuando por tradición celebramos algo. Pero yo me pregunto,
Y me surgía esta pregunta cuando preparaba esta predicación. ¿Le faltamos a Dios con la celebración? ¿Lo han analizado? Con esas costumbres que nosotros traemos, ya sea de nuestros países, ya sea de nuestras familias, ¿le faltamos a Dios? Hay muchas tradiciones, hay muchos rituales en todas las religiones del mundo. Tradiciones y rituales que son aceptadas en muchas ocasiones por la iglesia. Y cuando alzamos nuestra voz para declarar la verdad, muchas veces somos criticados. Hablan mal de nosotros, nos quieren ridiculizar, se burlan y demás. Pero pónganlo como lo pongan, digan lo que digan, hagan lo que hagan. Cuando participamos en estas cosas que van en contra de la palabra de Dios, entonces caemos en el mismo plano de los fariseos, de seguir las tradiciones que muchas veces el hombre ha puesto y le faltamos a Dios. Una tradición muy común que captaba mi atención estos días pasados en México, el Día de los Muertos, una celebración muy grande, una celebración donde la gente tiene la idea de que los muertos regresan. Se cree que cuando la gente muere, si tú le pones un altar y le pones su alimento preferido, su loción preferida, su música preferida, se lo pones en ese altar, los muertos van a regresar y disfrutar de ello. Y a mí me captó mucho la atención porque miraba algo de mi familia y miraba que estaban utilizando la fotografía de mi madre en esa altar y decía, wow, Señor, ten misericordia. Ten misericordia porque mi madre murió en tus caminos. Mi madre murió creyendo en ti. Yo sé que está descansando en ti. Yo sé que mi madre no puede regresar, no va a regresar. Al contrario, yo tengo que hacer lo propio para estar donde ella está. ¿Realmente ustedes creen que los muertos pueden regresar? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Jesús contó lo siguiente en el Evangelio de San Lucas. Si lo quieren leer o buscarlo, está en el libro de San Lucas, capítulo donde la gente supone y presume de que los muertos van a regresar. Cuando la palabra de Dios es bien clara, cuando la palabra de Dios no nos oculta absolutamente como de los vivos. Esta parábola que Jesús les contó es del rico y del Lázaro. Ya muchos los han escuchado, pero vamos a leerla. Había un rico que se vestía con ropa fina y elegante, con Abraham en el paraíso. El rico también murió, fue enterrado, y mientras el rico sufría en un lugar donde van los muertos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro con él. Entonces gritó, Padre Abraham, ten lástima de mí, manda a Lázaro que moje para refrescar mi lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó, hijo, acuérdate que en ti fue muy bien la vida y que a Lázaro le fue muy mal. Ahora él recibe consuelo aquí y tú sufres. Aparte de esto, hay un gran abismo entre nosotros.
Y ustedes, entre ustedes, de aquí para allá no pueden, ni los de allá tampoco pueden pasar aquí. El rico dijo: te suplico entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, donde tengo 5 hermanos, para que les hable, y así no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham dijo: ellos ya tienen lo escrito por Moisés y los profetas, que les hagan caso. El rico contestó: sí, padre Abraham, pero si un muerto resucita y se les aparece, ellos se convertirán. Pero Abraham le dijo: si no quieren hacer caso a Moisés y a los profetas, tampoco creerán aunque un muerto resucite. Aleluya. A mí me tocó bastante este pasaje, porque ciertamente la palabra de Dios nos habla aquí y nos enseña y nos dice que los muertos están conscientes de su estado. Y nos dice que los muertos están en un lugar específico. Es decir, que algunos, los que murieron en Cristo, están con Él, están con Dios. Otros, como el caso del rico, están en un lugar de tormento que Dios ha separado de antemano para ellos. Estas son las únicas 2 opciones. O estar en el infierno. No hay vuelta de hoja. Hebreos 9:27 dice que todos morirán una sola vez y después de esto habrá un juicio. Es decir, que nadie tendrá una segunda oportunidad para salvarse. La oportunidad es en vida. La oportunidad es aquí. Por eso tenemos que decidir ahora dónde queremos pasar la eternidad. Porque hay una eternidad, lo creamos o no, para bien o para mal, para gozar o para sufrir, pero hay una eternidad. Y tenemos que decidir dónde queremos estar cuando moramos. Recordemos siempre que no importa lo importante de una tradición, o qué tan grande pueda ser, o que si nuestros padres no lo heredaron, o que si nuestros padres no lo inculcaron, nunca. Si permitimos que una tradición sea por encima de la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios no causa ese efecto en nuestras vidas. Tengamos mucho cuidado, porque la tradición puede conllevarnos a ignorar la palabra de Dios. Examina tu vida, escudriña tus tradiciones, no sea por tradición o por un ritual. A veces pensamos que estamos haciendo las cosas bien. Y el otro día, iba yo a hacer un trabajo y lo compartía con el grupo de la alabanza. Me llamó mucho la atención, porque otra tradición que se menciona mucho, y eso es aquí en los Estados Unidos, el Halloween. Otra tradición tan errónea, tan falsa. Yo lo compartía con el grupo de la alabanza y yo le decía a la pastora: es interesante cómo el Señor en ese momento, cuando yo entré a ese barrio y empecé a contemplar todas las casas que estaban ya prácticamente marcadas por ese Halloween, esos muertos afuera, esos fantasmas afuera, esas cosas horribles que se miran en la casa, yo decía: ay Señor, ten misericordia de esta gente. Y venía a mi memoria cómo en aquel tiempo, cuando Faraón no dejaba
salir al pueblo de Israel. Y cuando el ángel de la muerte iba a pasar para matar a todo primogénito, se les fue avisado al pueblo de Israel para que pusiesen en la entrada de su casa una marca para que el ángel de la muerte no pasara. Pero hoy en día, esa tradición del Halloween, tal parece que surge lo contrario. Tal parece que marcan su casa para que vea el ángel de la muerte que esa casa ya es de ellos. Por una tradición. Qué triste. Qué triste, porque ¿qué les estamos enseñando a nuestras generaciones? Y no hablo de lo que le estamos enseñando a nuestras generaciones de la gente que no es cristiana. Hablo de los que somos cristianos. Ya conocemos del Señor. Y que muchas veces una tradición va por encima porque no queremos dañar las enseñanzas que van teniendo nuestros hijos en la escuela. Decimos, no, para no confundirlo. No, hermano. No, es el momento que tú debes de pararte y decir, esto está mal. La palabra de Dios lo dice aquí. Y yo debo de instruir a mis hijos desde su corta edad. ¿Cómo voy a exigir yo que mis hijos se comporten y guarden los mandamientos del Señor si yo no se los enseño? Si yo no... Porque no tengo costumbre de hacerlo. Ciertamente hay muchas costumbres. No quiero decir que toda costumbre sea mala. Hace rato celebramos una costumbre, que yo por eso lo mencioné, una sana costumbre de celebrar y de participar de la mesa del Señor. Esa es una sana costumbre que Cristo nos dejó. Hacer algo que ofenda a mis padres. Entonces está correcto que no hagamos sentir mal a nuestros padres, pero que hagamos sentir mal a Dios. Debemos de honrar a Dios con todo lo que hagamos. Por eso es que siempre que vamos a hacer algo, siempre que queramos tomar una decisión, no debemos de ser tan ligeros de tomarlas rápidamente. ¿Ya lo consultaste con Dios? ¿Ya le preguntaste al Señor si lo que vas a hacer le agrada a Él? ¿Ya le preguntaste al Señor si esa tradición que estás implementando en tu familia le agrada a Él? Yo quiero que analices tu vida, mi hermano, mi hermana, porque yo lo estoy haciendo en mi vida. Y no quiere decir que me quiera convertir en un fariseo, de hacerlo todo religiosamente. No necesito ponerle más reglas a la palabra de Dios. La palabra de Dios ya fue dada. Y la palabra de Dios es para que la acatemos. Es para que la hagamos. Es para que la hablemos. Pero también para que la vivamos. De nada nos serviría pararnos al frente y dar un sermón muy elocuente. Tener todo el conocimiento de lo que estamos hablando, si no estamos viviendo lo que estamos hablando. Una vez escuché decir a una persona, hablan tan fuerte tus actos que no me dejan oír lo que dices. ¿Qué les estamos enseñando a nuestra generación? Porque no solamente esas costumbres dañan nuestra relación con Dios. ¿Qué hay de la costumbre del ser orgulloso? A veces tenemos por costumbre, no, es que yo no me equivoqué, él se equivocó. Pasa aún más en los matrimonios. Ella fue la que se equivocó. Entonces ella que me pida perdón a mí. O viceversa. ¿Esa costumbre agrada a Dios?
Porque siempre que ponemos algo delante de Dios, es decir, más importante que Dios, se vuelve una tradición, se vuelve una costumbre. Es como cuando te propones orar todos los días. A veces te cuesta trabajo, ¿verdad? Pero llega el tiempo que ya lo haces en automático. Tu cuerpo te lo está pidiendo porque ya formaste una costumbre en ti. Pero creo que debemos de alimentar más las sanas y buenas costumbres para honrar y glorificar a nuestro Dios, que las costumbres que nosotros creemos que están bien, sin antes haber consultado a Dios si está bien lo que estoy haciendo delante de Él. Ya para concluir, sería realmente imposible, y se los digo